Gracias por estar nuevamente con nosotros, amigos de EWTN Noticias. Soy Alejandro Bermúdez, director de noticias de EWTN en español. Y como siempre, es una gracia y una alegría poder estar con ustedes compartiendo algunas reflexiones importantes. En esta semana, nosotros hemos estado viendo las reacciones del motu propio del Papa Francisco, en el cual él básicamente retira los beneficios y las facilidades que el Papa Benedicto XVI había establecido para la celebración de lo que podemos llamar la misa tradicional en latín, ¿no? En realidad es el misal de 1962, pero muchos la conocen como la misa tridentina o como la misa en latín o como la misa tradicional. Vamos a llamarle la misa tradicional en latín, ¿no? El nombre que el Papa Benedicto escogió es la forma extraordinaria del rito latino, ¿no? Es también una buena manera para referirse a ella. El argumento del Papa Francisco es que él sigue en continuidad con sus predecesores San Juan Pablo II y luego Benedicto XVI, que quisieron extender la celebración de la misa tradicional en latín, el antiguo misal si quiere, como una manera de unificar a la Iglesia, ¿no? En el sentido que esta celebración podía darle paz, tranquilidad, alegría litúrgica, fuente de consuelo espiritual a mucha gente que se sentía decepcionada o que tenía grandes dificultades para seguir o sentirse realmente edificados con la misa del Novus Ordo, ¿no? La misa del misal a partir de 1970, la misa que todos conocemos, ¿no? El sacerdote en lengua vernacular, bastante más breve, con más áreas de improvisación, y el sacerdote mirando al pueblo en vez de mirando al oriente o a Dios junto con el pueblo. El Papa Francisco dice que después de una encuesta con muchos obispos del mundo, llega a la conclusión de que la celebración de la misa tradicional en latín se ha convertido en una especie de reducto de personas que han distanciado su postura del Concilio Vaticano II, que se han vuelto reductos de crítica al pontificado, incluso de negación de la legitimidad del Papa Francisco como pontífice, etc. Y en algunos lugares esto es verdad. Yo lo veo, por ejemplo, con los lefebristas en Kansas City. Lo he visto en Argentina también, en algunas partes de México, y efectivamente un movimiento contrario al Concilio Vaticano II, contrario al Papa Francisco, que es probablemente lo más grave, y contrario al resto de católicos, o sea, miran de arriba para abajo a los católicos que tradicionalmente asistimos a la misa del Novus Ordo, ¿no? En consecuencia, algunos obispos que han recibido la potestad del Papa de regular la transición, ¿no? De ver a quienes se les da permiso, y se les ha pedido una revisión con principios bastante exhaustivos, ¿no? Ver que esta gente no sea gente que niega la unidad de la Iglesia, no sea gente que reniega del Concilio Vaticano II, etc., ¿no? Pero que esto sea un proceso, ¿no? Un proceso movido por el celo pastoral, para ver qué cosa sucede, ¿no? Entonces, el recorte en algunas diócesis, especialmente en las diócesis donde los obispos ven mal la celebración, va a haber mucha gente que va a sufrir porque simplemente se van a ir recortando hasta la asfixia la celebración de la misa tradicional en latín, ¿no? Pero es un proceso pastoral donde los fieles católicos que tienen argumentos reales y legítimos y que nunca han sido
secesionistas, ni lefebristas, ni nada por el estilo, y que simplemente encuentran un consuelo enorme y una edificación espiritual en la celebración de la misa, van a tener que hablar con sus obispos, ¿no? Lo que veo hasta ahora es, con la excepción del episcopado de Costa Rica, todos los obispos están actuando con prudencia, diciendo dos cosas. Número uno, que mientras asimilamos el motu proprio y cumplimos con las normas que el motu proprio establece, como por ejemplo un encargado en cada diócesis que siga personalmente los lugares, las parroquias, los individuos, las congregaciones, las comunidades que celebran en la misa tradicional, y que luego se tome una decisión mediante un decreto, es un momento de prudencia y es un gran momento para que, como digo, los que son seguidores de la misa insistan. Lamentablemente, el episcopado de Costa Rica tomó una decisión desconcertante, absolutamente desconcertante, como conferencia episcopal. Básicamente ha desterrado la celebración de la misa tradicional en latín del país entero. He hablado con algunos expertos y algunos canonistas dicen, esta no es una decisión que puede ser tomada a nivel de conferencia episcopal, porque esta es una autoridad que responde específicamente al obispo. Por eso la carta del Papa presentando el motu proprio está dirigida a los obispos, no a las conferencias episcopales. Entonces, si los obispos en Costa Rica han estado todos de acuerdo, ¿no?, para tomar esta decisión, esta es una decisión que ha debido anunciar cada uno de los obispos, no la conferencia episcopal. Pues la conferencia episcopal perfectamente podría haber pasado, no digo que haya pasado, pero perfectamente habría podido haber pasado un caso de bullying, donde algunos que tienen esta ojeriza personal o no tienen celebraciones en la forma tradicional, simplemente dijeron, esta es la decisión que tenemos que tomar, de esta forma vamos a aparecer mejor ante el Papa, vamos a aparecer como grandes obedientes, y ese no es el espíritu del documento, ¿no? Entonces, esta decisión que yo espero, como dicen algunos canonistas, que no sea una decisión que vincula, que sea una decisión vinculante en el episcopado costarricense, se pueda revisar con calma y paciencia por diócesis, porque ahí es donde están los fieles. Los fieles no están encardinados en la Conferencia Episcopal de Costa Rica, están encardinados en las diócesis. Así que, en espíritu de obediencia, supliquemos para que esto sea un mejor momento, para que la idea del Papa de que esta medida va a ayudar a la unidad de la Iglesia efectivamente sea así y no lo contrario. Y sigamos siempre rezando por el Santo Padre. Los dejo como siempre en compañía de la mejor información, EWTN Noticias.